Bueno, buenas noches. Yo estuve charlando con Mario hace unos días. Hablamos de muchas cosas, obviamente de política, de qué vamos a hablar. Yo no sé hablar de economía. Y me pareció interesante, en principio, algo que él me planteó como un plan de gobierno. La verdad, honestamente, y se lo dije así, la primera vez que yo escuchaba a alguien que tuviera idea de un plan de gobierno. Le pregunté si quería compartirlo con nosotros, me dijo que sí. No soy ilusa ni ingenua, a esta altura del partido sería imperdonable. Sé que van a aparecer otras preguntas y también Mario lo sabe. Total y absoluta libertad, como siempre, de preguntar y de opinar. Pero al principio, si a ustedes les parece bien, y Mario, ¿te parece bien? Que nos hables del plan que hay, donde llevarás el tiempo que quieras, 20, 30 minutos, y después hay una mano, no, una foto. Y después ya pasamos a las preguntas. Y el sistema es así, Mario. Hay 2 o 3 o 4 intervenciones, depende del largo que sea o la intensidad, y las vas contestando en tandas, si te parece bien, porque para no estar con cada una. Bueno, Mario Quintana con nosotros. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Como ven, tengo una particular capacidad para elegir el timing correcto para los eventos, así que es solo una de mis múltiples cualidades como esa, ya irán descubriendo las otras. Pero cuando me invitó Graciela, a quien admiro mucho, a este diálogo, que eso espero que sea, es un diálogo, la primera reflexión que me vino, digo, este es el mundo del revés, porque yo a esta gente la tengo que escuchar, no tengo, veo muchas caras que admiro mucho, gente que sabe mucho de sus saberes, entonces es casi poner la carroza delante del caballo que yo les esté hablando a ustedes, pero bueno, después hablarán ustedes y yo aprenderé. Les cuento muy brevemente, para dejar el mayor tiempo posible para el diálogo, cómo hemos conceptualizado este plan, que obviamente cuando Graciela me dice la primera vez que me lo cuentan así entero, después seguramente surgirán comentarios sobre nuestra incapacidad de comunicar, pero ya charlaremos también de eso. A mí me gusta contarlo empezando a hablar del cambio, ¿no? Porque nosotros somos Cambiemos, pero como solemos decir, el hecho de que Cambiemos haya ganado es porque la sociedad cambió antes y estaba pidiendo un mandato de cambio, ¿no? Y ese cambio nosotros lo reflejamos en los primeros 3 objetivos de gobierno. El primer objetivo es lo que llamamos fortalecimiento institucional. El segundo objetivo es el ordenamiento macroeconómico. El tercer objetivo es la modernización del Estado. Después quiero ir repasando cada uno de estos grandes objetivos. Ahora, ¿cómo nos planteamos ese cambio? Cuidando a todos, en particular a los más vulnerables. Por eso el segundo eje, así como el primer eje es el cambio, el segundo eje es el cuidado, ¿no? Y ahí van otros 3 objetivos de gobierno, que es nuestro plan de desarrollo humano, el cuidado de la seguridad de las personas, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, y el cuidado del ambiente. Después vamos a ir tocando cada uno de estos 3, pero quiero presentar el marco conceptual y después vamos repasando eso. Y el tercer eje es el eje del desarrollo, ¿no? Que es aquel que nos va a sacar de estas décadas de decadencia en la que parece
la Argentina que queremos dejar atrás, condenada. Y este eje también tiene a su vez tres grandes objetivos, que es el desarrollo productivo nacional, el Plan Nacional de Infraestructura y la inserción inteligente al mundo, porque no concebimos el desarrollo si no es integrados al mundo, ¿no? Entonces, nuestro plan de gobierno podría sintetizarse en estos tres ejes con sus 9 objetivos. Y lo que me gustaría ahora repasar muy sucintamente, esos grandes objetivos. Entonces, empezando por el fortalecimiento institucional, y me gusta empezar por el fortalecimiento institucional porque sin eso no hay nada. Es decir, sin instituciones no hay democracia, no hay república, no hay justicia. Y aunque suene simplista, para mí, del fortalecimiento institucional, quiero destacar 2 principios muy básicos del Talmud, que es no mentir y no robar, ¿no? Empezar a construir en base a la verdad, después de años donde se hizo uso sistemático de la mentira como herramienta política, y después de mucho tiempo donde la falta de apego a la verdad erosionó la credibilidad, no solo del Estado, no solo de la Argentina frente al mundo, también en las relaciones interpersonales. Entonces, el decir la verdad es como una institución fundante de nuestro gobierno y que después, obviamente, cada uno de estos objetivos tiene un planeamiento estratégico atrás con 100 prioridades de gobierno y un tablero de control, y podemos también, si quieren, profundizar después en eso, pero me quiero quedar en estos grandes marcos conceptuales por ahora. Es decir, dentro de fundar sobre la verdad, por ejemplo, está el recupero del INDEC, el recupero de la estadística pública, ¿no? Pero también la verdad en el discurso político, la verdad en el debate, la verdad en la argumentación, la verdad en medir la calidad educativa, ¿no? Después, si quieren, dedicamos algún párrafo a educación. La verdad en medir la pobreza, la verdad en relevar las villas y barrios carenciados de todo el país, cosa que no se había hecho nunca antes. La verdad, obviamente, en los números de las cuentas públicas, la verdad en el presupuesto. Es decir, la verdad realmente como un fundamento de una nueva forma de manejar el país. El segundo es no robar, es decir, el mandato ya basta de corrupción y donde realmente el Estado no sea un botín de la política, sino que poner al Estado al servicio de la gente, y un Estado que resuelve los problemas de la gente. Y cómo eso se tiene que hacer carne en cada decisión, no solo cuando uno contrata la obra pública, sino en cada regulación, en cada reglamentación. Ahora, el fortalecimiento institucional nos da para hablar, si quieren, toda la noche, pero también quiero destacar al menos 2 aspectos. Uno es más y mejor república. Cómo tenemos un poder ejecutivo que realmente respeta la independencia de la justicia, un poder ejecutivo que cumple con la ley, un poder ejecutivo que dialoga con el Congreso y mejora las leyes a partir de ese diálogo político y de ese debate con el Congreso, donde los 3 poderes empiezan a funcionar razonablemente. Y el otro aspecto que quiero destacar es el más y mejor federalismo, ¿no? La relación, hoy estamos yendo a una situación, en parte por el fallo de la Corte Suprema de allá de los últimos días de la administración anterior, que le dio a las provincias el 15% de la recaudación de impuestos a ganancias, pero estamos yendo a una situación, y en parte por la decisión política tomada por nuestro presidente, que estamos yendo a una situación de provincias crecientemente solventes, ¿no? Hoy las provincias tienen, de manera conjunta, este año estimamos que van a estar cerca de un 0,2% de déficit primario conjunto acumulado en términos de PBI,
y el año que viene van a estar en superávit, ¿no? Es inédito. Pero eso también lo que implica en términos de autonomía política. Y los logros acordados con los gobernadores en el último trimestre del año pasado son una evidencia contundente, ¿no? Tanto de la Ley de Responsabilidad Fiscal como el consenso fiscal, de una relación muy madura, nación-provincias, que está totalmente independiente de las distintas banderas políticas. Entonces, en esto del federalismo y la república, lo que queda por andar es mucho más de lo que se anduvo, pero claramente es uno de los ejes más importantes de lo que tenemos que trabajar. En particular, con el federalismo, una gran tarea pendiente que tenemos es la clarificación de las responsabilidades entre los 3 niveles jurisdiccionales, ¿no? Hoy uno de los grandes problemas que tiene la Argentina en la ineficiencia, en la ineficacia del gasto público, es que están muy confundidas las responsabilidades entre nación, provincia y municipios. Que esto uno lo puede llevar a la broma, que cuando yo voy a timbrear y la gente se me queja por el alumbrado público de la esquina. Y digo, bueno, no, pero yo trabajo para Nación, entonces está el de la provincia y se le queja de cosas que de la Nación. La gente no tiene por qué saberlo, pero muchas veces la política confundió a la gente solapando responsabilidades, y lo que es no solo muy grave ya en términos de eficiencia y eficacia, para mí es más grave aún en términos de incentivos, ¿no? Porque hay un tremendo incentivo a usar mal los propios recursos, tirándole la responsabilidad al otro nivel jurisdiccional. Esto ocurre de arriba para abajo, provincias a la nación, pero también perdón, eso es abajo para arriba, sino también de arriba hacia abajo, tirando de responsabilidad a los municipios o de la nación a las provincias o municipios. La locura durante el régimen anterior, que muchísimos ministerios habían iniciado una estrategia de presencia territorial, ¿no? Entonces nos encontramos por lo menos 5 o 6 redes nacionales de presencia de desarrollo social, de cultura, que está acá Pablo, de los centros NACS de tecnología, que habrían 400 centros NACS. Es como un Estado que desconoce, un Estado nacional que desconoce el federalismo. La presencia territorial es obviamente los municipios de un Estado federal y después las provincias. Bueno, lo dejo acá, pero es un eje fundamental del fortalecimiento institucional. Y después, obviamente, todo lo que implica el rule of law y el funcionamiento adecuado de las instituciones. Me quedo ahí. Voy al segundo objetivo, ordenamiento macroeconómico. Obviamente que este es el más caliente en estos días. Podemos charlar, si quieren, a partir de alguna pregunta más de la coyuntura, no tengo ningún inconveniente, pero resaltar algunos aspectos. Digo, todos sabemos las volatilidades crónicas a las que ha estado sometido nuestro país en los últimos, diría, por lo menos del 30 para acá, ¿no? Y la decadencia que eso ha representado en términos relativos a los otros países del mundo. Nosotros heredamos un récord absoluto de presencia del Estado en la economía, ¿no? Ustedes saben que la participación del gasto público en la economía en los 12 años del kirchnerismo pasó, números redondos, del 25% del PBI al 42% del PBI. Es una locura, un récord en un periodo tan corto. Y a su vez recibimos, digo, bien contado, algo así como un 7% de déficit fiscal, combinado con una presión tributaria asfixiante, ¿no? Y digo bien contado, y si uno a eso le proyectara el 15% del fallo de la Corte Suprema de los últimos días, le dejaba casi otro punto de déficit fiscal llegando a la nación, ¿no? También recibimos una economía, cualquier economía de mercado tiene un eje, digamos que es la columna vertebral de cualquier economía de mercado, que es el sistema de precios. Y yo llegué a pensar que había un plan sistemático para destruir el sistema de precios de la economía. Es decir,
En primer lugar, el precio más importante de cualquier economía, que es el tipo de cambio, que es la que la relaciona con el mundo. Teníamos 5 tipos de cambio distintos. Segundo precio, el precio del dinero. La tasa de interés había sido negativa en términos reales, más de 10 puntos anuales, ¿no? Y otros precios críticos, como el precio de la energía, el precio del gas, el precio del petróleo, no reflejaban en absoluto sus costos productivos. Y el resto del sistema de precios totalmente manipulado, forzado, manejado por Guillermito Moreno, ¿no? Es decir, sin sistema de precios no hay economía que funcione, y una de las primeras decisiones que tomamos fue ordenar ese sistema de precios. Elegimos el camino del gradualismo no solo porque creemos y seguimos creyendo que era el único camino viable tanto social como políticamente, sino también porque veníamos de años de estanflación, ¿no? Y no se sale de una estanflación con ajuste. El ajuste en medio de una estanflación lo único que hace es generar un círculo vicioso recesivo, ¿no? Pero sabíamos que el financiamiento que exigía este plan no iba a ser eterno. Duró hasta ahora, y es por eso que tuvimos que recurrir al fondo, y si quieren dejamos ese capítulo para alguna pregunta o le dejamos ahí para no desviarnos con la coyuntura de toda la narración del plan. Pero sí lo que sostenemos, y más allá de esta crisis de los últimos días, creemos que llegar al equilibrio fiscal paulatinamente era el único camino, pero que es a su vez una meta a la cual no podemos renunciar los argentinos. Es decir, el déficit fiscal como enfermedad crónica, que ha sido, si uno tuviera que elegir una, quizá la causa principal o el síntoma de causas más profundas, que estuvo omnipresente en estos 70 años de decadencia. Y la forma de empezar a crecer con bases sólidas es realmente a partir de la solvencia fiscal sostenible. Hoy estamos convencidos que cometimos un error muy serio, y acá sí hago un mea culpa contundente, en la temprana definición de metas de inflación. Ayer, sin ir más lejos, nos acordamos de la escena con Mauricio y con Gustavo, que estaban ahí presentes, Gustavo Lopetegui, que fue un lunes a la mañana, que vino Alfonso Pratgay y dijo, llamé a conferencia de prensa, voy a anunciar estas metas. El presidente dice, pero no las conversamos, no, quédate tranquilo, estas son las metas. Pero ¿estás seguro? ¿No son muy agresivas? No, estas son las metas. Fuimos las metas. Esas metas nos generaron una inconsistencia al momento cero, porque esas metas, recuerdan que para el año 2016 lo que se anunció fue 18 a 25. Nosotros ya sabíamos que era imposible arrancar la economía si no unificamos el mercado cambiario. En ese momento que se anunciaron ya estaba hecha esa decisión de salir del cepo, lo cual implicaba que el tipo de cambio oficial pasaba de algo así como 9 a 13.50, es decir, una devaluación de cerca del 50%, y además ya teníamos definido los primeros ajustes tarifarios. En ese momento las tarifas que pagaban la población, al menos en el GBA, representaban el 10% del costo, tanto en electricidad como en gas, una locura, es decir, el 90% era subsidio. Y esas metas eran incumplibles sabiendo que esas dos correcciones venían. Y todo el camino de metas eran incumplibles, lo cual empezó a generar una inconsistencia que después el Banco Central, al intentar llegar a ese cumplimiento, generó tasas de reales de interés muy altas, que generó un tipo de cambio atrasado. Después, cuando lo quisimos corregir a fines de año, quizás ya era un poco tarde, y después llegó la tormenta de mercados. Pero bueno, dije que después iba a hablar de coyuntura y después podemos volver a esto. Lo que sí también creemos es que queremos seguir usando un camino de desinflación, aunque lleve más tiempo, que no implique anclas cambiarias, porque de esos callejones sin salida se sale solo explotando, ¿no? Y más allá de los errores cometidos con esto de las metas que comentaba antes, lo cierto es que gracias a tener un tipo de cambio flotante,
creemos que vamos a poder sortear esta tormenta con una afectación relativamente menor sobre la economía real. Después, sobre la economía real. Podemos volver a esto. Pero, concretamente, a nivel macroeconómico, creemos que el equilibrio de las cuentas fiscales y un sistema monetario fuerte, con un régimen de flotación administrada, son los dos elementos que le van a dar sustentabilidad y flexibilidad a una economía como la Argentina, que siempre ha sido particularmente vulnerable a los shocks externos. También el hecho de, sabemos que la Argentina no lleva mucho tiempo dependiendo del ahorro externo, dada su baja tasa de ahorro interno, requiere fomentar el ahorro interno, tanto con tasa de interés real algo positivas, como con el desarrollo del mercado de capitales. Dejo el capítulo económico acá porque si no lo estoy haciendo demasiado largo. El tercer objetivo, que es la modernización del Estado. Es decir, obviamente que los 9 objetivos se retroalimentan y son círculos solapados y que dependen uno de otro, son interdependientes. Modernización del Estado lo hemos puesto aparte porque, en primer lugar, no podemos derrotar el déficit fiscal con un Estado eficaz al servicio de la gente si realmente no lo transformamos. Hemos creado un Ministerio de Modernización, se ha hecho muchísimo en este rubro, nada más que para darles una idea, en menos de un año hemos eliminado el papel de los despachos públicos, es decir, todos los expedientes son electrónicos, o el 90 y pico % ya, lo cual no solo tiene un impacto enorme sobre el medio ambiente, tiene un impacto enorme sobre la celeridad de los procesos, pero más importante aún sobre la transparencia de los procesos. Es imposible cajonear un expediente, ¿no? El cajoneo de expediente ha sido una de las fuentes de corrupción más fácil en la historia argentina. Cuando vos tenés un tracking online donde todos ven dónde está cada expediente, podés medir los tiempos que cada uno lo tuvo, genera una eficiencia de procesos realmente extraordinaria. Dentro de la modernización del Estado también está obviamente el ordenamiento del empleo público, cómo salimos de esa figura gasallesca y vamos a un empleado público realmente al servicio, servidores públicos, una cultura de servicio público, donde seamos todos servidores públicos y donde podamos ir poco a poco poniendo una cultura meritocrática en la administración del capital humano del Estado. Podemos hablar de eso también porque es otro de los temas que me apasiona particularmente. Dentro de este capítulo Modernización del Estado también hay un acápite importante para lo que son las empresas públicas, ¿sí? Las empresas públicas han sido también en los últimos años fuente de ineficiencias y corrupción importante. Cada empresa, nos hemos encontrado, para que se den una idea, con algunas empresas públicas que llevaban más de 5 años sin publicar balances, que no sabían sus deudas, no sabían sus activos, no sabían si ganaban plata, si perdían plata, lo único que hacían era pedir plata al Tesoro cuando les faltaba. Fue el primer paso, tener sus balances, tener sus inventarios de bienes, sus inventarios de pasivos. El siguiente paso fue tener un sistema de información de gestión, tener equipos de gestión, y hoy cada empresa pública tiene un plan estratégico, es decir, se ha hecho mucho en este sentido. Quizás de las más visibles es el caso de Aerolíneas, donde cuando llegamos perdía 700 millones de dólares por año y ya está llegando al break-even, y en ese momento teniéndonos a todos los argentinos de rehenes porque estaban los cielos cerrados, y hoy compitiendo con cada vez más vuelos y creciendo toda la industria de manera muy significativa. Pero bueno, estos 3 grandes objetivos, que como digo, cada objetivo se desarma en muchas prioridades de gobierno, son los que hacen al cambio. Me voy al eje del cuidado rápidamente. En el eje del cuidado, el primer gran objetivo es el Plan de Desarrollo Humano. Del comienzo del gobierno generamos un gabinete de desarrollo humano en el cual participa Pablo junto a Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, Triaca de Trabajo, bueno, hoy Alejandro Finocchiaro y de Educación, Adolfo Rubinstein de Salud, el PAMI, el ANSES, el ministro Viñolo representando a las 10 provincias del Plan Belgrano. Bueno, y tenemos un trabajo interdisciplinario
En lo que es nuestra política de desarrollo humano, nosotros tenemos 3 grandes pilares. Nosotros, recuerden, heredamos 1/3 de la población en la pobreza. Y siempre me gusta recordar cuando hablo de ese tercio, que son cerca de 14 millones de personas cuando nosotros llegamos, que uno dice rápido 14 millones. Yo en mi juventud trabajé muchos años en una villa, en Ciudad Oculta, pero hacía muchos años que había dejado de hacerlo y ahora he vuelto caminando los barrios del conurbano. Me costaba aceptar la realidad que nos encontramos en el conurbano bonaerense, la indignidad humana en la que están sometidos millones de nuestros compatriotas. Duele el alma y cuando yo les cuento esto me vienen nombres de personas absolutamente desahuciadas que hemos intentado encontrarles paliativos, pero esos 14 millones son rostros, ¿no? 14 millones de rostros, 14 millones de miradas, 14 millones de nombres, de historias, de frustraciones. Entonces, bueno, el presidente lo puso como el objetivo número 1. Además, no sé, si fuéramos Bangladesh, o si fuéramos, no sé, Myanmar, o si estuviéramos en el África subsahariana, vos decís, bueno, se justifica, hay que entender. Creo que ni siquiera allí, pero en Argentina es absolutamente inaceptable, absolutamente inadmisible, no hay ningún motivo, ¿no?, por nuestra dotación de recursos humanos y naturales, de tener 1/3 de la población bajo la línea de pobreza. Nosotros no creemos en la teoría del derrame y es por eso que el primer pilar de nuestro plan de desarrollo humano es la política de ingresos, ¿no? Es decir, acá hay gente que no puede esperar y quizá en este rubro es donde más había hecho el kirchnerismo. A nuestro juicio lo había hecho de manera incompleta, imperfecta y manipulando políticamente. Nos acusaban de que íbamos a destrozar esa política de ingresos. No solo no destrozamos nada de esa política de ingresos, sino que fortalecimos cada rubro. En primera infancia sumamos más de 1 millón de chicos a la UH, en casi 1.400.000 para ser precisos, borrando también los incentivos a la formalización, porque muchos decían que no querían trabajar por miedo a perder ese beneficio, entonces hicimos que los monotributistas y los trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas no tenían el beneficio, se lo pusimos, los trabajadores en relación de dependencia cambiamos los regímenes de asignaciones familiares para que todos recibieran lo mismo y no existiera ese desincentivo. Con la famosa reparación histórica, que es otro proyecto de los cuales estamos muy orgullosos, paradójicamente, algunos de los que nos corren por derecha que dicen que aumentamos el déficit fiscal con eso, son los mismos que decían que a los holdouts había que pagarles porque la justicia había fallado, ¿no?, y que debíamos esa plata. Pero cuando decíamos que la justicia, en decenas de miles de casos, unánimemente, primera instancia, segunda instancia y Corte Suprema, está diciendo que el Estado estaba estafando a sus adultos de tercera edad, pagando menos de lo que la ley decía, ahí decían, no, pero eso es gasto público. No, no hinchemos. Es decir, eso es una herida, un Estado que estafa a los abuelos, no puede construir nada sobre la confianza y la verdad. Porque además está estafando a todos los trabajadores en relación de dependencia, a todos los trabajadores que están haciendo sus aportes, sabiendo que después el Estado les paga lo que quiere. Con lo cual, pasar a cumplir la ley, que es lo que dice la reparación histórica, de pagar lo que corresponde, hayas hecho o no juicio, te vamos a pagar lo que corresponde, lo que decía la ley, no es otra cosa, nos parecía que era una de esas medidas impostergables. El kirchnerismo lo que tenía como plan era achatar el régimen previsional, que los que hicieran sus aportes no le ajustaron sus haberes y se los achataron, y este era los que iban a juicio, y por otro lado dieron cerca de 3.700.000 jubilaciones a quienes no habían hecho sus aportes, ¿no?, que fue la famosa moratoria y que fue quizá uno de los grandes fuentes del déficit fiscal. Vuelvo un segundo al tema del déficit fiscal. El déficit fiscal, ese salto del gasto público que decíamos de cerca de 17 puntos, uno lo puede dividir en 3 grandes rubros. 5 puntos, moratoria previsional, o casi 4 y pico. 5 puntos, aumento de empleo público. Y 5 puntos, subsidios a la energía y al gas, ¿no? Después, si quieren, podemos dar mucho más detalle en empleo público, que lo pasé relativamente rápido. Pero vuelvo a los 3 pilares. Entonces, primer pilar, la política de ingresos. Segundo pilar,
La política de ingresos no te saca no te da un proyecto de vida, no te saca de la pobreza, quizás sí, entre los jubilados el nivel de pobreza es relativamente bajo, es cerca de un 6%, no así entre los menores de 18 años. La última medición fue 39%, cuando llegamos era 48%. Es decir, cuando nosotros llegamos, casi 1 de cada 2 jóvenes o niños de la Argentina era pobre. Y además, lo que nos encontramos es una bomba demográfica de pobreza. Cuando hicimos el relevamiento en todas las villas y barrios carenciados, la pirámide poblacional de la Argentina es parecida a la de un país de Europa continental. La pirámide poblacional de esos barrios es de África subsahariana, muy parecida a la de Nigeria, ¿no? Donde más del 70% de la gente que vive en esos barrios tiene 30 años o menos, ¿no? 70% menores de 30 años. Obviamente con muchísimo embarazo adolescente no deseado, con madres solteras con 5 o 6 hijos, es decir, situaciones de difícil progreso social y económico. Entonces decía, el segundo pilar de nuestro plan de desarrollo humano es la calidad de los bienes públicos, que es lo que dignifica al pobre y que tiene que ver con dotarlo de hábitat, de mejor seguridad, de asfalto. A mí me choqueó también cuando empecé a recorrer el barrio del conurbano que uno de los primeros reclamos que me decía la gente es poder salir de casa cuando llueve, porque se embarra de tal modo que mis hijos no pueden ir al colegio, o se inunda, ¿no? Una cosa de locos a 20 minutos de acá. Entonces, mejor salud, hábitat, agua y cloacas, transporte, acceso a la justicia, que realmente los pobres accedan a una mejor calidad de bienes públicos. Esperemos que el gobierno de Cambiemos sea realmente un antes y después en este punto. La situación que nos encontramos en el conurbano bonaerense y en conurbano de grandes ciudades del interior es realmente vergonzosa en este sentido. Y el tercer pilar es la movilidad social, porque con estos dos no alcanza, y acá es donde aparece fuerte la educación, todo lo que es capacitación para el empleo, el fortalecimiento de la economía social y la generación de puestos de trabajo, que es lo que en última instancia le va a dar la solución definitiva a la pobreza. Esto hace todo al gran objetivo del desarrollo humano sustentable, ¿no? Estoy recorriendo los 9 objetivos de gobierno, no sé si ya los dormí y estoy aburrido. ¿Me está llevando demasiado tiempo o no? No está aburrido. ¿Está aburrido? No, dicen que no está aburrido. Bueno, Voy a acelerar un poco, igual así dejo más espacio para el diálogo. Los otros 2 objetivos que mencionaba era el cuidado. Uno es el tema seguridad y combate al narcotráfico, ¿no? Voy a destacar acá 2 o 3 cosas nada más. El primero es la decisión política de declarar al narcotráfico enemigo, ¿no? Es decir, que me parece lo más relevante, y de que el crimen organizado es el verdadero enemigo y que lo vamos a combatir sin ningún doblez y sin ningún contubernio y sin ningún acuerdo, sin nada de nada, poniéndonos enfrente con toda la determinación política. El segundo es encontrar una vía media adecuada, ¿no?, entre el garrote y el garantismo, ¿no? Es decir, donde las fuerzas de seguridad recuperen credibilidad y recuperen el rol de autoridad que nunca habíamos perdido, y después todo lo que tenga que ver con justicia penal, que me imagino quizá alguna pregunta saldrá y también podemos charlar al respecto. El siguiente objetivo es el cuidado del ambiente. Es una agenda que llega a ser prioridad hoy en algunos países desarrollados. Acá puede sonar casi una veleidad de los hippie-OSDE. Nosotros creemos que el tema del cambio climático es un desafío enorme de la humanidad y que si Argentina quiere jugar un rol protagónico inserto en el mundo, no puede cerrar los ojos frente a esa realidad. Hemos creado también un gabinete de cambio climático muy al comienzo, hemos mejorado muy sensiblemente la calidad de nuestras metas en los acuerdos de COP21, tenemos planes para duplicar la cantidad de hectáreas en parques nacionales, estamos con un plan súper agresivo en este sentido, pero más importante, queremos culturizar para que cada ministerio tenga la variable del cuidado del ambiente
dentro de su médula espinal, ¿no? Es decir, cuando transporte piensa los planes, cuando energía piensa sus planes, cuando producción piensa sus planes, etc. Yendo al eje del desarrollo, los tres grandes objetivos, decíamos, era el plan de infraestructura. El déficit de infraestructura también en los últimos 12 años se vio agravado muchísimo y además con cero racionalidad estratégica, ¿no? Es decir, la inversión se hacía con criterio político de bajo vuelo, ¿no? Y sin una mirada integral de montar fundamentalmente la infraestructura orientada en dos ejes. Una es convertirnos en un exportador eficiente, y esto tiene que ver desde el Belgrano Cargas a la inversión en puertos y el tren, la línea del San Martín para unir Cuyo con los puertos, la línea de Vaca Muerta, es decir, eso pensando tanto en ferrocarriles o vamos a duplicar la cantidad de kilómetros de autopistas en el país, es decir, realmente entender la infraestructura como una herramienta indispensable para un país competitivo productivo. Y el otro eje es la infraestructura para la calidad de vida de las personas, ¿no? Y esto tiene que ver con más transporte urbano, transporte aeroportuario, etc. El siguiente es el Plan Productivo Nacional. El Plan Productivo tiene como criterios que queremos dejar atrás la vieja forma de hacernos competitivos, devaluando para tener salarios reales bajos, y ahí empezamos a crecer hasta que la estructura de distribución social, política, económica de la Argentina hace que cada vez que empezamos a crecer, buena parte de eso va a mayores salarios hasta llegar a un nivel de falta de competitividad de vuelta, y llegamos otra vez a una situación de tipo de cambio insostenible y de vuelta a devaluar, y esta cosa que nos tiene atrapados de hace décadas. La única forma de hacerlo es realmente siendo más productivos, ¿no? Y para ser más productivos necesitamos bajar el costo de capital, bajar el costo del crédito, necesitamos bajar los costos impositivos, y ahí viene la reforma tributaria, bajar los costos logísticos, que se toca con el plan de infraestructura, bajar los costos laborales no salariales, tremendo capítulo, empezamos con también la reforma tributaria, con la ley de RT, pero hay mucho más por hacer. Simplificar la regulación, tenemos un gran acápite de la simplificación regulatoria y sacarle el pie de un Estado a las pymes, a las empresas y demás. Fomentar la innovación tecnológica, científica, productiva, y fomentar la competencia, ¿no? Voy a hacer un paréntesis acá porque la semana pasada se votó finalmente un proyecto que presentamos en el año 16, junto con Lilita Carrió, Mario Negri, el ministro Cabrera y yo fuimos a presentarlo. Ustedes saben que los argentinos y el capitalismo no hemos sido buenos amigos hasta el momento, ¿no? Y cuando uno hace algunas encuestas de población, cómo piensa la gente ciertas cosas, hay ciertas respuestas que asustan. Veíamos con Marcos y el grupo en el que estaba Pablo también, una encuesta hace un par de meses sobre el problema de los textiles en Argentina, ¿no? Y se le preguntaba a la gente si creía que el precio de la ropa era caro. Y no es sorpresa decir que más del 90% decía que sí, que era caro o muy caro. Es así, es caro o muy caro. Otra de las preguntas ahí decía si creían entonces que habría que abrir la importación, porque mucha de esta gente va a comprar afuera, y más de un 70 y pico % decía no, porque eso pone en riesgo los trabajos locales. Y de un menú de preguntas de cuál es, qué creen que todo es lo que habría que hacer, que el Estado fije precios máximos por prenda, ¿no? Entonces, acá tenemos un problema. Y sin embargo, yo que he sido empresario muchos años de mi vida, 28, y yo decía, ¿es razonable que la gente piense así si los empresarios actúan como actúan? Es decir, yo creo que hay
en el capitalismo tradicional, ¿no? que generó, a mi juicio, en 300 años una cantidad de bienes y servicios que la humanidad nunca pensó que podía llegar a tener. Cuando uno, la otra vez miraba un libro de un noruego que se llama Grandes Noticias para la Humanidad, mostraba un cuadro que era una línea recta así y que de repente hacía así. Y esta línea recta era la historia de la humanidad durante 200.000 años en su PBI per cápita, y esto era en los últimos 250 años o de la revolución industrial para acá. Es decir, la creación de bienestar material que ha generado es una cosa impresionante. Yo creo que no ha resuelto tres grandes temas, aunque lo empieza a resolver a partir de otras influencias en sociedades como las escandinavas y demás, pero que los tres grandes temas es la brecha entre ganadores y perdedores, la brecha entre pobres y ricos, que es inhumana. La segunda es el depletion de la tierra, es decir, que, no sé, si los 9.000 millones de humanos consumiéramos con un americano medio, la tierra se agota demasiado rápido, ¿no? Es decir, que es un modelo de acumulación no sostenible. Y el tercero es que, superado un cierto umbral de bienestar, la correlación entre acumulación de bienes y felicidad humana ha demostrado ser baja, ¿no? Es decir, como que el modelo antropológico subyacente a ese capitalismo tiene cosas por mejorar, para decirlo suave. Pero, sin embargo, es el sistema que ha creado muchísimo bienestar. Yo creo que a partir de influencias del marxismo, socialismo, humanismo, doctrina social de la Iglesia, o lo que ustedes quieran, ha ido corrigiendo sus peores desvíos, y hoy hay capitalismos moderados, como mencionaba antes Escandinavia, podemos hablar de Australia, Canadá, Alemania, distintos modelos que han ido corrigiendo al menos parcialmente algunas de estas cosas. Ahora, al menos en esos países se mantuvo una correlación fundamental, que es aquellos que ganan en la carrera de acumulación son los que generan valor social. Muchos regímenes que criticaban algunos de estos tres aspectos, o los tres, han creado lo que yo llamo un capitalismo perverso, que es el vigente en Argentina, donde se rompió la correlación entre valor social y acumulación. Entonces, lo que uno observa en estas sociedades es que el gran poder económico está en manos de empresarios corruptos, políticos corruptos, sindicalistas corruptos, jueces corruptos, periodistas corruptos, y no sé si me quedo algo en el tintero. Yo digo, esto es gravísimo, no solo porque la gente está enojada con el capitalismo, porque se da cuenta que no funcionó, ¿no? Sino también porque se rompe el mérito, se rompe una cultura de mérito. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a estudiar? Si está roto. Uno de los elementos que formaron esto, uno fue la corrupción, ¿no? Yo cuando me vine de este lado veo la cantidad de exenciones impositivas de empresas, rubros, provincias, industrias. Digo, acá el que pagó impuestos era el único tonto, porque digo, todos tienen algún tipo de subsidio. Bueno, todo muchas veces sin ninguna lógica, muchas veces mal habido, ¿no? Y otro de los grandes problemas ha sido la cartelización. Porque para que cualquier economía de mercado funcione, todo el beneficio de la innovación, de la competencia, de la búsqueda de eficiencia, de la búsqueda de lucro a partir de mejores productos, más bajos costos y demás, la competencia hace que llegue a la gente. Y si las empresas se cartelizan, no llega a la gente, se queda en manos de esas manos, ¿no? Y es lo que ha pasado en Argentina. El nivel de cartelización de los sectores en Argentina es vergonzoso, vergonzoso. Y me cuesta encontrar sectores donde no lo sea, seguramente los hay, pero entonces digo, la ley de defensa de competencia era una institución fundante para que las empresas, para ganar, tengan el incentivo a ser productivas, porque no hay país productivo sin empresas productivas. Entonces, empresas subsidiadas con beneficios mal habidos o cartelizadas no van a ser productivas nunca. Digo, esto hace a la esencia de la transformación productiva argentina. Y el último de los 9 objetivos es la inserción inteligente al mundo, ¿no? Y con esto ya termino, esto que fueron más de 20 minutos seguro, no me tomé el tiempo. Sí. Y la ascensión inteligente al mundo, muy rápidamente, hemos vivido en una aldea encerrada que con miedo a las amenazas del mundo, tenemos que ver al mundo como oportunidad, creemos que hemos hecho mucho en estos 2 años y medio en este sentido,
con claramente una estrategia multipolar. Vamos a un mundo multipolar, donde hoy nosotros somos amigos del Estados Unidos de Trump y éramos más amigos aún del Estados Unidos de Obama, y somos amigos de la China de Xi Jinping, y somos amigos de la Alemania de Merkel, y somos amigos de la Unión Europea, y vamos a trabajar duramente junto con el nuevo liderazgo de Brasil, y hoy con Temer y con los otros países del Mercosur, para abrir la región al mundo. Mercosur es la región de las más cerradas del mundo. Y nos tenemos que abrir confiados de que tenemos todo para competir exitosamente con el mundo. Si yo tuviera que sintetizar todo esto en una utopía, voy a usar la que nos propuso Mauricio en Chapadmalal, que es pasar de una sociedad de privilegios a una sociedad de equidad, donde realmente tengamos oportunidad para tener un mejor futuro para todos. Esa es un poco la síntesis de nuestro plan de gobierno. Obviamente que hay muchísimo más detalle, pero prefiero dejar acá y abrir a preguntas. Gracias, muchas gracias. Mario. Bueno, encantado de haber podido escuchar esto. Espero que no te ofendan mis preguntas. Hace unas semanas Marcos Peña estuvo acá dándonos una charla. Yo le pregunté si le parecía lógico que un año y medio antes, y habiendo recién terminado una campaña electoral, largaran ya una nueva campaña electoral. Y bueno, a la luz de lo que ha ocurrido los últimos días, cuando le tienen que pedir a la oposición que sea responsable, son unos irresponsables totales, estamos de acuerdo, pero ¿no te parece lógico que, habiendo lanzado ya una campaña electoral un año antes de lo previsto, no es lógico que ellos por lo menos se resistan a acompañarlos en medidas impopulares? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: entre los espantosos desastres que nos dejó el gobierno anterior, acuerdo contigo, es un tema que desde el año 61, antes de recibirme de ingeniero, me preocupaba muchísimo, que era el tema de la energía. Aquel era el tema de la energía, un tema donde hicieron todos los desastres imaginables. Ahora bien, fue la labor de los secretarios de energía, algunos de ellos alumnos míos en la facultad, que sacaron un documento alertando sobre lo que estaba pasando en aquel momento y qué era lo que se debía hacer. Un nuevo gobierno, ya que era un tema de Estado, porque lo que uno hace en este gobierno se va a dar cuenta si estuvo bien o mal en administraciones posteriores. Ese documento, con esa idea de que se iba a discutir la política energética entre todos los sectores, no solo políticos, sino de la sociedad civil, donde todos pudiéramos intervenir, por ejemplo, en el ahorro, en el consumo energético, lo firmaron todos los candidatos, incluyendo Mauricio Macri, menos Scioli, que se negó a firmar. Yo lamentablemente no vi después que ustedes hayan hecho ninguna discusión, por lo menos a mí no me llegó. Es más, lo poco que intenté llevar con respecto al consumo energético, me dijeron, ya con esto termino, me dijeron que ustedes en la jefatura de gabinete prohibían la comunicación directa y la campaña energética fue ese viejito ahí con el chalequito patético, que es el ejemplo de lo que no se debe hacer cuando uno estudia este tema. Gracias, Cacho. Carlos, adelante tuyo. Obviamente este es un club político donde a todos los socios y simpatizantes no nos interesa a todos la política, como es mi caso, pero sí a todos lo político, de donde todo el inventario de males que usted ha hecho del país, más o menos lo conocemos. Acá hay excelentes expertos en economía, en energía, en educación, en pobreza, muchos de los cuales colaboran con el gobierno. Siendo así, me voy a remitir, será porque soy ruso, a sus dos primeras propuestas talmúdicas.
no robarás, no mentirás. No me cabe la más mínima duda que la primera plana del gobierno es absolutamente honesta. En lo que sí tengo dudas, en que sigamos replicando sobre lo que ha pasado, porque creo que hay un sector de la población que le está llegando mal, que si el país está muy mal es porque un grupo de empresas o un grupo de políticos se quedaron con la diferencia o con el excedente. Pienso que esto no es así. No tengo duda de toda la herencia que han tenido, incluyendo la Corte Suprema, no tener mayoría en ninguna de las cámaras, Elisa Carrió, todos los que le tocó cargar. No tengo duda. Pero me parece que todo esto ya lo conocemos. Entonces, hablando de decir la verdad, tampoco tengo duda del gradualismo. No creo en el shock como el filósofo economista de Pergamino. Creo que él lo puede decir en todas las audiciones porque no le toca gobernar. Pero me preocupa la falta absoluta de autocrítica. Más aún, Quintana, su única autocrítica fue cuando se sentó y dijo que le hubiera gustado tener una cara mejor. Si yo lo entendí mal, del día que lo invitó Graciela Fernández Mequide, porque están pasando cosas muy serias en el país. No mentir implica no solo no mentir con respecto a lo que tomaron, sino con respecto a lo que dicen. Han hablado de bajar la inflación virulentamente. No ocurrió. Han hablado de inversiones que solo ocurrieron relativamente. Han hablado de una serie de cosas que no ocurrieron y que nadie comunica claramente por qué ustedes se equivocaron y no ocurrieron, salvo que piense que no se equivocaron en nada y vino un terremoto exterior. No es lo que yo pienso. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Preséntate, David. Soy David González, muchos de acá me conocen, para los que no, soy dirigente social. Y más que una pregunta, quería hacer un aporte de la mirada nuestra en el territorio, de lo que venimos viendo, observando y preocupados, ¿no? Usted habló de la pobreza, sobre todo en los chicos, que son adolescentes, preadolescentes, hizo hincapié en el trabajo informal, todo eso hace un combo muy, muy complejo en estos momentos, sobre todo. Y el aporte que quería hacer era tomando una definición de las más políticas que escuché en estos tiempos, que no vino precisamente de la dirigencia política, sino del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando dijo, me crece el delito menor, por llamarlo de alguna manera, y no el complejo. De ese delito menor que él dice que le crece y por momentos uno puede entender que los desborda, es ni más ni menos el robo menudeo. El hombre que le roban la bicicleta cuando sale a trabajar, a la mujer que le arrebatan la cartera en la esquina, y que yo, más que pensar que tiene que ver con la comida, estamos viendo nosotros que ese tipo de situaciones se da con chicos con la droga, con el paco. Los que me escuchan permanentemente me van a oír decir, veo chicos entrar, no veo a nadie salir en la droga. Y me parece que ese aporte que lo quiero hacer para que usted se lo lleve, porque seguramente nos va a contar de la enorme y la cuantiosa inversión que se hace en lo social, pero me parece que no se está atendiendo debidamente eso. Nosotros vemos permanentemente chicos 10, 15, 12 en las esquinas todo el día. Llegada la noche empiezan con ese tema de desfilar. La droga se sigue vendiendo como siempre en las esquinas. Se compra, es más fácil comprar drogas que conseguir pan, por ejemplo. Le pongo un ejemplo. Entonces me parece que esa definición que dio el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires hay que tomarla con mucha preocupación, porque está pasando. Chicos que permanentemente, al estar las familias disociadas, por esto que usted hablaba del trabajo informal, mamá por un lado, papá por el otro, los chicos al cuidado de sus hermanitos o solos, entonces termina dándose este combo que le decía. Me parece que más que pregunta es un aporte, ¿no?, de la mirada nuestra, dirigentes, decirles, cuidado, que este señor no está muy equivocado con lo que dice. Ese delito menor, en todo caso podemos discutir, mi mirada es que tiene que ver con el consumo de droga y más precisamente el paco, la pasta base. Le voy a dar un dato, hablando con los chicos que están en las esquinas y consumen drogas, llegan a gastar 1.000 pesos en una noche.
1.000 pesos. Usted imagínese de dónde sacan 1.000 pesos en una noche. Esto que le estamos diciendo. Saltar a una casa, robar una bicicleta, una garrafa de gas, esperar en la esquina a una señora que se va a trabajar. Y esos son delitos que no se denuncian, porque imagínese el tipo que sale a la mañana, le roban en la esquina, vuelve, le pide la sube al hijo, a la hija y se va a trabajar. No va a hacer la denuncia, porque no va a tener ningún efecto. Entonces es difícil hacer un mapa del delito, salvo del aporte que nosotros podemos hacer en el andar diario y escuchar a los vecinos y sobre todo hablar con estos chicos que están en las esquinas. Así que más que mi pregunta era dejar esa inquietud, dejársela a usted, porque es un hombre con una altísima responsabilidad y que se pueda trabajar en esa situación que nosotros estamos viendo de manera alarmante, ¿no? Así que más que nada era eso y le agradezco la oportunidad de poder decírsela. Gracias, David. Oscar Muiño. Buenas noches, muchísimas gracias por venir en un día como este, con el sentido de la oportunidad que acaba de manifestar, doblemente agradecidos nosotros. Yo estaba leyendo un libro hermoso que acaba de editar Eudeva, donde un húngaro argentino cuenta la historia del chiste en los países de Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces saca como conclusión que mientras más avanzaban los gobiernos en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania Oriental, en Bulgaria, el relato de los gobernantes era crecientemente entusiasta sobre un futuro que parecía cada vez más lejano ante los padecimientos reales de las personas. Habiendo pasado ya 5/8 parte del gobierno, da la sensación que muchas de las cosas que se propusieron no están ocurriendo. Y por una serie de dificultades y también por errores del gobierno. Y da la sensación, y retomo algo que ya señalaron acá algunos de los antecesores, el tema de la verdad no parece asumido en este momento en la crisis que se está viviendo. Es decir, hay yo por lo menos tengo una creciente preocupación por la falta de autocrítica del gobierno sobre lo que está ocurriendo. Usted señaló, por ejemplo, que el error es el de Prat Gay diciendo que va a haber una tasa de inflación. Creo que hubo cosas bastante más graves. Entonces, estamos entrando en una situación en la cual falta poco para que termine el mandato. Va a hacer falta apoyo de sectores seguramente opositores, pero cuando un gobierno llega con la idea de que va a renovar el sistema político y a construir un nuevo sistema político, no veo de qué modo va a conseguir el apoyo de aquellos a quienes viene a sustituir. Entonces, mi pregunta es, si usted me permite, saber si ustedes creen que lo que están diciendo ayuda a resolver la situación o si la falta de reconocimiento de los problemas no está agravando una crisis de confianza con parte de sus votantes. Y en segundo lugar, si piensan renunciar a la refundación de un nuevo sistema político o si simplemente lo consideran un mero obstáculo y que van a intentar hacer eso sin acuerdo con otros sectores políticos y sociales. Gracias. Aquí cerramos y después reanudamos. Mario. No voy a hacerlo en orden, sino lo voy a hacer como bloque, porque creo que hay algunos elementos comunes y esa es la idea. Y creo que tanto tu comentario que te referías si estábamos lanzando una campaña electoral ahora, o el decir la verdad como reconocimiento de errores, o nuestra autocrítica respecto a la situación actual. Yo, bueno, quizá, evidentemente, como siempre digo, la realidad es una, pero admite múltiples percepciones. En mi descripción del plan de gobierno, que era lo que se me pidió, no dediqué un capítulo a las autocríticas, sí mencioné el problema de la inflación y el problema de la meta de inflación, no solo como meta de inflación, sino por las inconsistencias que eso generó, ¿no?, entre la política monetaria y fiscal, que es uno de los temas que se nos fueron planteando a lo largo de estos 2 años. Y yo lo estoy poniendo arriba de la mesa, no lo quiero negar. Pero sin ánimo de esquivarle a la autocrítica, porque creo que nuestro gobierno
ha reconocido muchas veces errores y ha planteado correcciones. Me gustaría compartirles un diálogo que he tenido este jueves y este sábado con un señor que se llama Larry Summers. Larry Summers es, bueno, fue el presidente de la Universidad de Harvard y fue el jefe del equipo de economistas de Obama. Es quizá uno de los economistas más respetados hoy en el mundo financiero, que estaba en Buenos Aires por el encuentro del G30. Y arrancó la reunión, tuve dos reuniones, una estaba el ministro Duhovne y otra participó parcialmente el presidente, Marcos Peña y Caputo y Lopetegui, haciendo un punto muy fuerte respecto a cómo se nos ve, ¿no? Y insistiendo de que más allá de las intenciones que él puede compartir de ordenar institucionalmente y macroeconómicamente un país como el nuestro, dice, allí afuera se los ve, esa es la expresión que usó, como a new bunch of Argentinians, tratando de que les creamos después de 70 años de default y fracasos institucionales y demás. Como diciendo, no son ustedes en forma aislada, sino son ustedes dentro de una historia, ¿no? Dice, nunca se olviden, porque en la cabeza de todos, los mercados, las instituciones, el fondo, es omnipresente esta lectura. Digo, uno puede decir, bueno, es un comentario bastante obvio, pero no era obvio en esa circunstancia como la que estamos viviendo y en la boca de quien lo está diciendo. Con esto, en primer lugar, yo soy particularmente autocrítico en mi vida y les digo que muchas veces he sentido, quizás es un reconocimiento demasiado íntimo, pero muchas veces he sentido en los últimos 2 años y medio una tremenda brecha entre el tamaño del desafío y las propias capacidades. Tremenda brecha. Como nunca me había pasado en la vida, ¿no? Pero, es decir, bueno, hacer un reconocimiento de esto, digo, me sorprendería que alguien en las responsabilidades que implica esto no sienta esa brecha. Yo la he sentido. Quiero destacar, en primer lugar, la intención y el dejar todo en la cancha. Obviamente que no alcanza, ¿no? Que tener la recta intención, la sana intención de hacer lo mejor que pueda y dejar todo en la cancha no alcanza. Lo que importa en última instancia son los resultados. Pero entonces me quiero focalizar en esos resultados. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? En primer lugar, nosotros, esa herencia recibida, evitamos una megacrisis cuando llegamos. Muchos apostaban a esa megacrisis. Yo cuando tomé la decisión de subirme al gobierno, quizá ustedes no saben, es decir, mi historia, yo soy economista de profesión, me gradué muy joven, a los 21 años, había empezado a trabajar antes en Siemens. Yo vengo de una familia clase media de barrio, nací en Mataderos, mis padres médicos, y después me crié en Liniers, estudié en la UBA. Me fue siempre muy bien en el colegio, en la universidad, empecé a trabajar en Siemens, conseguí una beca, hice mi posgrado en Francia, después me sumé a McKinsey, y después me hice emprendedor, y después empecé a crear empresas, creé empresas, y como mis padres venían, sobre todo mi madre, de familia muy de abajo, Villa, Mucama, cama adentro, mi abuela, mi abuelo en el manicomio, es decir, muy de abajo. Yo no sufrí eso, viví en una clase media de barrio, pero para mí el ser exitoso era como un mandato que mis padres me habían puesto. Bueno, no me fue mal como empresario. Cuando me convocan a subirme a este gobierno, yo dije, esto es una locura, y tenía todas las voces alrededor, y tenés todo para perder. Yo tenía todo para perder. ¿Qué tenés para ganar? Tenés todo para perder. Y la verdad que tenía profundas dudas, y la noche de las elecciones de octubre del 2015,
me quedan esas fotos que a uno le quedan grabadas en el alma, ¿no? Estaba en mi cuarto con mi esposa y una de mis hijas. Se hacía tarde y no terminaban de dar los resultados de la provincia de Buenos Aires. No sé si se acuerdan. Y apenas pasada la medianoche, aparece un cartelón, no me acuerdo en qué canal estaba mirando, María Eugenia Gobernadora, decía, ¿no? María Eugenia. Y en ese momento me pongo a llorar, pero a llorar como creo que pocas veces había llorado y mi hija no podía entender. Y ahí sale María Eugenia con una sonrisa, con una mirada. Yo a María Eugenia la conozco desde que ella tenía 23 años. Y entonces le escribo un WhatsApp y le digo, Mario, tu mirada y tu sonrisa encarnan la esperanza de una nueva Argentina. Y yo voy a hacer todo lo que pueda para cuidar esos dos activos, en medio de mis lágrimas. Y fue a partir de esa noche, que esa noche yo tomé conciencia que vivía resignado en un país que no quería, y que esa noche yo sentía que nacía la esperanza de algo nuevo. Para mi sorpresa, al par de horas, Mario me contestó el WhatsApp y me citó en su oficina y bueno, y acá estoy. En ese momento yo dudaba si Argentina tenía una chance de salir, porque yo era de los que decía, anda todo mal. La educación mal, la cultura mal, las obras públicas mal, la justicia es un desastre, la economía es un desastre, la corrupción. Es decir, esto no, ¿por dónde se arranca? Entonces, yo muchas veces decía, ¿para qué me voy a subir si esto no tiene solución? ¿No? Y veníamos trabajando con los equipos, esta es mi duda interna. Y después cuando vi la vocación de Mauricio, el equipo que se armaba, digo, bueno, vamos a jugar todo en la cancha y que Dios nos va a ayudar. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué pasó? Yo creo que este plan de gobierno que les contaba, y podríamos ir en detalle en rubro por rubro, si quieren, desde el desarrollo social, en educación, en trabajo, en muchísimos rubros se ha caminado. Y los resultados se empezaron a ver. Es decir, a marzo nosotros llevábamos 7 trimestres consecutivos de crecimiento. El año pasado se generaron más de 600.000 puestos de trabajo en Argentina. Desde que nosotros asumimos hasta la última medición, habían bajado 2.7 millones de personas de la pobreza. Y podríamos seguir hablando de logros. Se generó crecimiento en sectores que estaban postergados. Ahora, lo que queda por hacer, no sé, el 80% queda por hacer, el 90%, pero lógico, estos son procesos que llevan una generación como mínimo, ¿no? Ahora, sabíamos que dependemos del financiamiento de los mercados externos. Yo no he escuchado hasta ahora ninguna propuesta concreta y seria alternativa. Es muy fácil, pero muy fácil decir, el déficit es muy alto. Ok, tráeme, ¿cómo lo bajás? Concretamente, ¿cómo lo bajás? Porque algunos de esos economistas que en la radio y en la tele se viven llenando el déficit es muy alto, ¿no? En privado, por ejemplo, han propuesto eliminar todas las jubilaciones por moratoria con un decreto y dejar a 4 millones de personas sin jubilaciones. No, sí, evidentemente, esas cosas no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Es decir, vengan con propuestas concretas, ¿no? Otros decían, no, sigan financiando con emisión monetaria. Cuando nosotros llegamos, la asistencia del Banco Central al Tesoro era 5 puntos del PBI. Como yo suelo decir, no le explotó la bomba al kirchnerismo nada más porque los mercados apostaron a que se acababa el kirchnerismo. Si no, el kirchnerismo volaba por los aires en 2015. Digo, mala suerte, ¿no? Mala suerte, porque si hubiera volado por los aires era mucho más fácil una reconstrucción como la que se dio en el 2003 en Argentina, mucho más fácil, ¿no? A partir de ahí es mucho más fácil. Cuando nosotros llegamos, la gran mayoría de la gente no percibía la urgencia del cambio económico que hacía falta. En estos 2 años y medio de gobierno, o si querés, incluyendo de acá a fin de año, pues, contando el 2018, ese número que pasó del 25 al 42,2, 42,3 de presentación del Estado en la economía, bajó, o habrá bajado, del 42,3 a menos del 38. Es decir, bajó 4,5 puntos
en 2 años y medio. Es decir, es gradualismo, pero en serio. Y eso lo dedicamos la mitad a reducir el déficit fiscal y la mitad a reducir la presión tributaria que sigue ahogando a la población argentina, ¿no? Y eso, el planteo para llegar al equilibrio fiscal implica también, como la reforma tributaria, ir bajando 2 puntos por año el gasto, 1 punto el déficit, 1 punto los impuestos. Se cerraron los mercados. Y por eso hay que recurrir al fondo. No hay otra vía alternativa. Aquellos que dicen, no, se apuraron a ir al fondo, se creen que estamos yendo al fondo para parar una corrida cambiaria. Nos sobra paño para parar una corrida cambiaria. No vamos al fondo para parar una corrida cambiaria. Tenemos 55.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central. Podemos parar una corrida cambiaria sin ir al fondo. Lo que no podemos parar es una corrida sobre la deuda argentina. No podemos parar una deuda sobre la corrida argentina, sobre la deuda argentina, y cuando la corrida cambiaria empezó a contagiar los bonos argentinos, sabíamos que podríamos llegar a enfrentar una crisis de financiamiento, como las que tantas veces hemos tenido. Y el presidente, que tiene coraje como pocas veces he visto en mi vida, dice, yo no voy a andar midiendo el costo político. Él juega su capital político todo el tiempo haciendo lo que creemos que hay que hacer. Y estamos yendo al fondo para frenar justamente esto. ¿Va a alcanzar? Bueno, con los mercados nunca se sabe si va a alcanzar. Pero como también decía Larry Summers, dice, no nos cabe ninguna duda de su intención. Nos cabe duda si con la cultura social argentina y la cultura política argentina van a poder hacer el delivery que quieren hacer, teniendo 20 provincias en manos de la oposición y las 2 cámaras en manos de la oposición, ¿no? Entonces, digo, para entender las verdaderas razones de la crisis. Ahora, vos decís, bueno, pero ¿no sabían que podía venir? Sí, el presidente lo está diciendo del día 1, ¿no? Como que este era el gran riesgo del proceso gradual. Ahora, ¿cuál era la alternativa? ¿Cuál era, en forma concreta, la alternativa para bajar el déficit más rápido? Porque acá lo bueno de esto, del momento que decimos la verdad, que no hay curro, porque bajamos casi un 40% del costo de hacer 1 kilómetro de ruta, porque antes entre lo que se llevaba el empresario chorro y el funcionario chorro, la pagábamos todo. Bueno, eso ya se corrigió. Ahora, es decir, veamos concretamente, muchos dicen, había que echar 1 millón de empleados. Hay que echar 1 millón de empleados públicos. Bueno, entonces les cuento con datos, porque si no nos quedamos con titulares vacíos. Vamos a ver empleados públicos. ¿Cuántos empleados públicos en Argentina? Es cierto que del 2003 al 2015 se generaron más de 1.100.000 puestos de trabajo público. Bueno, si el país funcionaba en el 2003, ¿por qué no sacan ese 1.100.000 camporistas? Entonces, decir, bueno, es fácil decirlo, veamos los números concretos. Hay en Argentina 3.6 millones de empleos públicos, 3.6 aproximadamente, un número aproximado, 3.6 millones de empleos públicos, 3.2 millones de empleados públicos. La diferencia son los docentes de doble turno, ¿no? Un docente que tiene doble turno es un solo empleado público, pero son 2 empleos públicos. Entonces, yo hablo de 3.2 de empleados públicos, me parece más razonable de forma de hablar. ¿Cuántos de esos 3.2 son del Estado Nacional? Hoy algo más de 750.000. Entonces, en primer lugar, hay que decir que de esa creación de 1.200.000 empleos públicos, 1 millón se crearon en municipios y provincias. En un país federal, donde buena parte de ese municipio y provincia lo gobiernan otros, ¿no? Es decir, nosotros tenemos responsabilidad directa sobre estos 760.000. Entonces digo, a ver, de estos 760.000, 200.000 de los 760.000 son las universidades nacionales, autónomas por ley. Cumplimos 100 años de la reforma. No podemos tocar un empleado de esos 200.000. No podemos tocar un empleado de esos 200.000. Entonces yo digo, bueno, el universo real sobre el cual nosotros actuamos son 500.000 de los 3.200.000, ¿no? Entonces decir, echen 1 millón, tengo 500, no puedo echar 1 millón, ¿no? Para empezar, tenemos 500, ¿no? Ahora, digo, me quedo con estos 500. ¿Cómo se abren estos 500? Si querés un poquito más, 550, estoy haciendo números rápidos, pero hay 200 y pico de mil que son Gendarmería, Prefectura y Fuerzas Armadas.
Uno puede decir, bueno, cierren el ejército para que hagamos como Costa Rica. Bueno, es una decisión un poco más pesada. Los salarios promedios que nosotros nos encontramos en las Fuerzas Armadas eran salarios debajo del límite de pobreza, ¿no? Hay que decirlo, indignos, ¿no? En términos de seguridad, nosotros dijimos la seguridad, nosotros queremos una gendarmería, una prefectura, una policía aeronáutica más capacitada, mejor equipada. No es cuestión de, si hay algo que nos sobra, me parece que son gendarmes, ¿no? Si hay algo que nos sobra son... Bueno, entonces digo, este universo no es donde vamos a bajar. Bueno, ¿qué me queda? 300.000. ¿Qué son esos 300.000? 340 para ser más precisos. Cuando nosotros llegamos, 230.000 en la Administración Pública Nacional. Todos los ministerios, los organismos descentralizados, el PAMI, la AFIP, la ANSES, el Servicio Meteorológico, el INTI, el INTA, el INCA que maneja acá el señor, los museos, todo ese mundo eran 230.000. Subía en los últimos años al 5% anual, es decir, todos los años se sumaban 10.000, más o menos, 4 o 5. Paramos el crecimiento y empezamos la vía descendente. Ahora todos los años se baja un 5% anual, ¿no? Al fin de este año habremos echado 30.000 de los 230.000. Mientras tanto capacitamos, jerarquizamos, etc. Y uno puede decir, bueno, podían haber echado 20.000 más. Sí, puede ser. Cuando uno lo ve eso en términos de gasto, si hubiéramos echado a 20.000 más, quizá el déficit del año pasado, que teníamos un objetivo de 4,2 y terminó siendo 3,9, podía haber sido 3,88, ¿no? Cuando uno agarra los numeritos se da cuenta que no era ahí, ¿no? Con esto no quiero decir, no quiero sonar ni justificando, ¿no?, de que hicimos todo bien, ni de que no hay autocrítica. Lo que suelo decir es que muchas veces hay mucha crítica repetitiva, superficial, otra crítica superficial. Pero siguen pagándole a los piqueteros, ¿no? Es decir, le siguen pagando a los piqueteros para hacer política en contra, ¿no? Entonces, nosotros, el señor Pichetto, con quien tengo una relación, me parece un dirigente que jugó bien, que ha sido una oposición razonablemente responsable en el manejo del Senado y demás, pero de un día para los otros, sin enterarnos, el Senado aprobó una ley o un proyecto de ley que pasaba a diputados, que generaba de un día para el otro 1 millón de planes sociales. Noviembre del 2016. 1 millón de planes sociales. Decía, generamos por ley 1 millón de empleos, que era 1 millón de planes sociales. 1 millón de planes sociales. Casi un punto de PBI de déficit adicional. Digo, esto hay que pararlo. Hablamos con diputados, olvídate, esto pasa la pobreza, qué sé yo, 1 millón de planes sociales. Bueno, se negoció la ley de emergencia social, bajamos ese número considerablemente y terminamos generando, sí, algo así como 100.000 planes sociales nuevos. Hoy tenemos lo que se llaman planes sociales de la Argentina. Hoy se llaman Haciendo Futuro, que era la suma Argentina trabaja, ellas hacen, la emergencia social que votó el Congreso. Hoy son más o menos 450.000 personas. Lo hemos ordenado un montón. Esas 450.000 personas, o mejor dicho, la Argentina trabaja y ellas hacen, que eran los primeros 250.000. Lo que reciben los movimientos sociales es menos del 25%, el otro 75% reciben municipios y provincias, con lo cual era, si querés, más un tema de la política que los movimientos sociales. Pero lo que nosotros hicimos fue capacitar a la gente. Hoy todo eso está siendo reempadronado por el ANSES con objetivos de capacitación para que la gente se pueda insertar al mercado formal del trabajo. Para que se den una idea, en el último año del kirchnerismo se habían capacitado 5.000 personas. El año pasado se capacitaron casi 200.000 personas, ¿no?, terminando el secundario, en oficios y demás. Ahora, ¿cuánto representan los planes sociales del déficit fiscal? ¿Cuánto representan? 0,2% del PBI. Es decir, cuando decimos que el déficit son los planes sociales, eso representa... El gato grande de la Argentina está en los jubilados, es decir, es el sistema previsional, que es una decisión política que me parece que como sociedad queremos bancar, pero hay que decir las cosas como son. Es decir, jubilados,
y asignaciones a la infancia, AUH, asignaciones familiares y demás, representan casi el 70% del presupuesto nacional argentino, ¿no? Esto es así, es agarrar los números y verlo. Entonces, cuando alegremente decimos hay que bajar más rápido el déficit fiscal, insisto, definitivamente creemos que hay que bajarlo más rápido y ahora no vamos a tener alternativa, porque los mercados no nos financian más. Lo vamos a tener que bajar más rápido y lo vamos a bajar más rápido. Pero esta ha sido la causa de la crisis de mercados que tenemos hoy, el déficit fiscal. Creíamos que llegábamos y la crisis de mercado se nos vino, si querés, 1 año y medio antes y recurrimos al fondo con una actitud muy madura frente al fondo. Estamos yendo al fondo con 55.000 millones de dólares en el Banco Central. No estamos yendo al fondo cuando quedó la lata vacía, ¿no? Entonces estamos yendo al fondo de una posición, como se lo hemos dicho en el primer momento, donde ellos respalden nuestro plan, no para a partir de ahora hacer el plan del fondo. Sí. No Gracias, sé si sigo. Gracias. Y David, muchas gracias por tus comentarios. El tema que vos planteás, somos conscientes, es un tema de tremenda complejidad, ¿no? Social, económica, de seguridad, de proyectos de vida de esos jóvenes, con muchísimos curavilleros, con la Cedronar, con gente de territorio, venimos trabajando, pero son temas que como sociedad nos tenemos que poner muy serios, reconocer su complejidad, trabajar juntos, como en todos los temas, trabajar juntos con gente como vos y con tanto que estamos trabajando en soluciones de largo plazo. No conocemos recetas mágicas para eso. Y estando muy cerca, entendiendo la realidad de esa pobre gente, ¿no? Graciela Romer y después Sabrina Aimechet. Gracias, Quintana, por esta síntesis sobre cuál es el plan estratégico de gobierno. Pero lo cierto que si uno toma, digamos, esto que usted acaba de recordarnos, la apreciación de Larry Summers sobre Argentina y difícil creer, ¿no es cierto?, cuando sobre las espaldas de este gobierno y del país tenemos 70 años, ¿no?, de fracasomanía, y de incumplimiento de normas, etcétera, etcétera. Y si uno mira el otro lado y analiza cuál es el estado de opinión pública hoy, lo cierto es que usted inicia de alguna manera la respuesta con la idea de cómo estamos. Y estamos en una situación muy delicada de desconfianza generalizada. Hay aceptación afuera, digamos, en el mundo académico, en el mundo empresario, en el mundo de los inversores, en los grandes medios de comunicación. Hay aceptación acerca del norte, pero hay una profunda desconfianza acerca de la viabilidad de los objetivos que el gobierno se plantea. Y hacia el interior, así como hay duda e incertidumbre sobre el futuro, en realidad hacia adentro, me parece que la merma en la credibilidad tiene que ver con la frustración respecto de lo que no se hizo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué lectura hacen ustedes de este cuadro de situación? ¿Y cuál es, si se quiere, la estrategia para lograr, hace pocos días, no sé si ayer o anteayer, el jefe de gabinete planteó respecto de este tema, es, bueno, bajamos 1 o 2 escalones. Mi pregunta es, ¿cómo piensan subir ese o los escalones requeridos para generar de alguna manera una base de consenso importante para llevar adelante primero para recrear la confianza, ¿no es cierto?, en el gobierno, sobre todo cuando sabemos que la frustración de lo no cumplido no es de resolución inmediata y tenemos dentro de muy poco tiempo el inicio de un año electoral? Sabrina Aimechet, lo pasan para atrás, por favor. Gracias. Después de escuchar tu diagnóstico y el plan político, con el que estoy de acuerdo y me parece que en líneas generales hay un sentido común ahí subyacente que creo que no vamos a tener puntos de vista diferentes. Tengo 2 preguntas concretas. Está claro, nos dejaste clarísimo que estamos en un
país quebrado, que heredamos un país quebrado, que somos pobres, que casi la mitad de los chicos son pobres o están destinados a hacerlo si seguimos de la misma forma. Y está claro que este gobierno, por lo que vos decís, está haciendo muchísimo en ese sentido, tanto para erradicar la pobreza, disminuir esos números, tanto para mejorar las situaciones de infraestructura, todo lo que sea en vistas de mejorar la vida de estos sectores más perjudicados. Al mismo tiempo que se tomó esta decisión de hacer esto, muchos otros sectores de la sociedad fueron dejados de lado o no vistos como prioritarios. Estoy pensando en el mundo de la cultura, el mundo de las ciencias sociales, estoy pensando en lo que viene sucediendo en ciencia y técnica y las decisiones sobre lo que es, en lo que hay que invertir. Y me gustaría preguntarte, por un lado, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Porque cuando vos pones ejemplos de países con capitalismo moderado, estás hablando de Suecia, estás hablando de Alemania, de países en donde el gasto en las cuestiones sociales, culturales, son muy altas porque se cree que son ellas las que terminan trayendo beneficios a nivel general. Entonces mi pregunta es esta, porque me parece que hay un poco el huevo y la gallina. Digo, tenemos que frenar el hambre, tenemos que darle de comer bien a los pibes para que crezcan y tengan suficiencia cognitiva. Pero al mismo tiempo necesitamos pensar la sociedad y necesitamos cultura y necesitamos dar cultura desde el Estado, porque no vivimos en un país en el que la cultura se pueda financiar en el mercado. Entonces me gustaría saber cuál es para vos el papel de esto. Y después, por otro lado, en un sentido más coyuntural, y lo que vos decís sobre el FMI responde en parte a mi pregunta, pero muchos economistas, Guillermo Rosenbusser entre ellos, plantean que hoy en día hay una atomización de la conducción política, de la conducción económica, y que en vez de 8 ministros alcanzaría con uno, y que no es un superministro tal vez, sino simplemente uno para lo que él evalúa como una mejor coordinación de las políticas económicas. Digo, un ejemplo podría ser las metas fijadas por Sturzenegger y después Aranguren. Entonces mi pregunta ahí puntual es, ¿vos sentís que hay una descoordinación? Bueno, rápidamente, gracias Quintana, y te hago un comentario breve. Vos dijiste que en materia de seguridad no había que, digamos, caer en el garrote ni en el garantismo, ¿no? Probablemente sea una cuestión terminológica. Estoy seguro de que tu idea debe ser muy parecida a la mía o a la de muchos de los que estamos acá. Pero yo diría que no habría que caer ni entre el garrote en un extremo y el abolicionismo en el otro, porque el garantismo es lo que necesitamos. Son las garantías de nuestra Constitución y de nuestras leyes, ¿no? Entonces, eso sí, pero te digo, no es una corrección, es un comentario que tiene que ver con el léxico que usamos. Lo otro es una pregunta, porque vos, por un lado, muy razonablemente dijiste que se iban a olvidar de usar, es decir, que no había que caer en el uso de anclas cambiarias, digamos, ¿no? Como estabilización. Entonces, yo te hago 2 preguntas al respecto. La primera, perfecto, si no van a usar el ancla cambiaria, macanudo, para estabilizar la moneda, nuestra moneda, entonces, ¿cuáles van a ser las anclas para eso? Porque alguna tiene que haber. Y la otra pregunta complementaria es que también dijiste que el ajuste no lo iban a hacer vía salarial. La competitividad, mejor dicho, la competitividad no se iba a alcanzar vía salarial. Y eso quiere decir que no hay que permitir devaluaciones excesivas. Entonces, hay una franja entre ancla y devaluación que me gustaría saber cómo es que van a administrarla. Eso sería, me parece, y aparte, bueno, acá
Siempre que puedo, lo digo, que aprendo mucho de un economista y funcionario excelente, con gran experiencia, que es Ricardo Mazorín. Entonces estoy quizás robándole el libreto a él, pero no importa. Él es bastante callado. Pero ¿cómo van a hacer para administrar esta cuestión, que es una cuestión principalísima de la gestión de política económica, ¿no? Hola. Sí, mi nombre es Teresita González Díaz y soy funcionaria del Servicio Exterior. En realidad Teresita, habla un chiquito más cerca y más fuerte. ¿Sí? ¿Se escucha poco? Bueno, me pareció interesante el diagnóstico que usted hizo y también el plan. Mientras usted lo explicaba, yo pensaba, ¿y con quién lo harán? Todo el tiempo me venía a la cabeza, ¿con quién se hace todo esto? ¿Por qué? Porque yo, pertenezco al Servicio Exterior, por lo cual soy parte de un cuerpo profesional del Estado y he viajado muchísimo. De los últimos 30 años, 22 he estado en el exterior. Entonces, lo que he visto a lo largo de mi carrera es que los países que funcionan tienen un Estado fuerte y el Estado fuerte tiene que ver con administración pública profesional. O sea, eso es lo que dejan los gobiernos para la historia. No se maneja un país con 1000 personas, ni con los amigos de confianza, ni con los militantes. Los países se manejan, a mi entender, con cuerpos profesionales sólidos, e incluso con crisis como puede ser Italia, que vive de crisis en crisis, pero el Estado, porque su administración es muy profesionalizada. Yo sinceramente creo que el futuro del desarrollo de nuestro país en gran parte depende de un Estado profesionalizado. Y si bien se habla mucho del empleado público, de capacitarlo para que se vaya a la actividad privada, que me parece bien, pero se habla poco de cómo hacer que el Estado permita el desarrollo a través de la eficiencia de la administración pública. Y me gustaría saber simplemente si para ustedes esto está en la agenda. Muchas gracias. Bueno, cuando quieras. Empiezo por ahí porque es más puntual y después vuelvo al resto de los comentarios. Definitivamente está en la agenda y compartimos esa necesidad. Como anécdota personal, ustedes saben que a comienzos del año sentimos que a partir del conocimiento que habíamos cosechado todos los ministros y todos los nuevos, si querés, que llegamos al poder 2 años antes, teníamos mejor información para diseñar mejor las estructuras de todos los ministerios. Y nos propusimos ahorrar un 20% de los cargos y un 20% del costo en funcionarios públicos. Para eso había una dirección que se llamaba no me acuerdo el nombre exacto, pero que se dedicaba a diseñar organigramas. La traje a trabajar conmigo y me reuní con ellos. Y eran 28 personas, algunos con 42 años de Estado, ¿no? Entre 5 y 42 años de Estado, algunos más recientes. Y tuve una reunión de trabajo donde le dije que los íbamos a escuchar. Muchos de ellos terminaron llorando, que nunca un vicejefe de gabinete o un ministro se había juntado a pensar con ellos. Y ellos, junto con el trabajo en equipo, con todos los ministerios, en un tiempo récord, diseñaron un nuevo mapa del Estado. Cuando cerramos y nos volvimos a juntar después de este esfuerzo, mujeres que llevaban literalmente 42 años, dicen, nunca el Estado argentino había hecho este esfuerzo. Ahora lo estamos haciendo con los organismos descentralizados y nos encontramos lo mismo, ¿no? Y lo que yo le decía es que esto es porque nuestra vocación como gobierno es escuchar lo que saben los que están en el Estado, ¿no? Y si no, no lo hubiéramos podido hacer. Por primera vez, nosotros estamos poniendo criterios de mérito en la compensación de los empleados públicos y estamos lanzando ya, y de hecho Pablo fue el abanderado de esto con los concursos en los museos, estamos concursando miles de posiciones porque lo que creemos es en una burocracia profesional, eficiente, meritocrática que maneje el Estado
y no que los gobiernos cambien miles de funcionarios, sino lleguemos a una instancia donde cambiando unos pocos cientos, los demás sean organismos estables. Con lo cual, está en nuestra agenda, estamos avanzando muy fuerte en esa dirección. La otra pata de esa agenda es la capacitación, ¿no? Los números de empleos públicos capacitados por el INAP se multiplicaron más de 5 veces en estos 2 años de gobierno y es otra pata esencial de la transformación del Estado. Así que te agradezco, Teresita, la pregunta para poder responder. Bueno, yendo también puntualmente cultura y ciencia y técnica yo sé que como que se han instalado discursos, ¿no? Se han instalado discursos de que gobernamos para los ricos, de que no nos importa la cultura y de que destrozamos la ciencia y técnica y no sé qué. Cuando uno ve la práctica, en la realidad, una forma de ver eso es asignación presupuestaria, que es muy materialista la forma de verlo, pero por lo menos decir, ¿le sacaron plata o no le sacaron plata? Me gustaría que, bueno, Pablo está acá, o si no, Lino Barañao, que además tiene un récord porque ya lleva 12 años de ministro, y los presupuestos del CONICET y demás han crecido todos nuestros años, y el Ministerio de Ciencia y Técnica, como mínimo al promedio del gasto público, pero en general siempre estuvieron en la mitad más alta de los ministerios, es decir, han estado entre los ministerios que más recursos han recibido cada año, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, no es que le quiero contestar con números, pero una decisión no menor, bueno, acá Pablo me dice el mío también, una decisión no menor de un Estado a la hora de priorizar es la asignación presupuestaria, ¿no? Sí es cierto que sentimos que el trabajo, bueno, por algo la decisión del presidente Macri de mantener al ministro Barañao, que se había hecho en recuperar, repatriar científicos, el fortalecimiento del CONICET y demás, nos parecía que faltaba una mayor conexión de ese mundo con el mundo productivo, ¿no? Y en eso sí estamos trabajando muy duro, pero eso no significa, a mí en particular soy un amante de la filosofía y de las ciencias básicas, la teología, la antropología. Bueno, no significa que desconocemos eso, ¿no? Al contrario, yo digo, un país sin filósofos es un país que está muerto, ¿no? Es decir, el hecho de que querramos que la innovación científica tecnológica funcione mejor con el mundo productivo no significa desmerecer nada de eso. Entonces, digo, es cierto que se instalan temas, ¿no? Decís, como también se instalan que gobernamos para ricos y tenemos un récord de presupuesto de inversión social este año en Argentina, ¿no? Pero bueno, evidentemente hacemos mal otras cosas para que se instalen de esa manera esos temas y tendremos que seguir corrigiendo. Pero definitivamente, ciencia y técnica y cultura, coincido que son 2 pilares de cualquier sociedad desarrollada en el mundo y no lo vamos a desatender. Ahora, vayamos a los... bueno, Vicente, y acepto totalmente tu corrección, tenés razón, era entre garrote y abolicionismo. Desconfianza generalizada, país quebrado, no es nuestra forma de ver lo que está ocurriendo, ¿no? Sí somos conscientes, y yo lo he expresado en varias reuniones en este tenor, que así como la Plaza de las Piedras de diciembre nos hacen como argentinos que vuelva a sangrar heridas muy dolorosas de la sociedad argentina, las corridas cambiarias generan algo parecido, ¿no? Generan esta sensación, ¿dónde termina esto? Dice, muchos de los desastres argentinos arrancaron así, con un corrimiento del dólar, y ¿dónde termina esto? Y esta ansiedad que nos genera, y como que no podemos pensar en otra cosa, ¿no? Entonces es cierto que en medio de una corrida bancaria, como decir, desconfianza generalizada, lo primero que hay que hacer es parar la corrida, punto, ¿no? Es decir, hay que parar la corrida.
con los mercados yo soy particularmente prudente, no puedo decir que hoy se paró, mañana hay una tremenda renovación del EVAX, vamos a ver qué pasa mañana en la renovación del EVAX. Nosotros sentimos que estamos haciendo todo lo que hay que hacer para parar la corrida, incluyendo acudir al fondo. Van a pasar más cosas de acá hasta que se firme un acuerdo con el fondo, generando, si querés, las discontinuidades necesarias para recuperar la credibilidad erosionada en estas últimas 2 semanas. Es decir, nosotros tenemos absolutamente claro que la agenda de corto plazo, más allá de todo el plan de gobierno, se focaliza en generar las discontinuidades para recuperar la credibilidad erosionada. En este sentido, creo que el hecho de tener un tipo de cambio flotante nos favorece para encontrar ese tipo de cambio que calme las expectativas y creemos que el acuerdo con el fondo nos va a dar, si querés, el respaldo de dinero e institucional para terminar de calmar los mercados de deuda. Con esto no quiero sonar ni negacionista ni triunfalista, porque en medio de una corrida hay que ser sumamente prudente y poner todos los cañones y hacer todo lo que haya que hacer para parar la corrida. No creemos, sin embargo, que eso implique una situación de desconfianza generalizada. En particular, si paramos esta situación en lo suficientemente a tiempo, como estamos convencidos que está ocurriendo, para que el impacto sobre la economía real sea moderado, ¿no? Evidentemente que estas correcciones tienen un impacto en la economía real, no lo podemos negar. Es decir, obviamente que la inflación este año no va a ser el 15%. Ya sabíamos que antes iba a estar entre 15 y 20 y ahora esta devaluación algún impacto inflacionario va a tener. Sabemos que puede tener un impacto en el crecimiento. Nuestras estimaciones a hoy nos dicen que igual la Argentina este año va a crecer a un ritmo menor, pero va a crecer, quizá a un ritmo cercano al 2%. Es demasiado prematuro decirlo, en vez del 3, hubiera sido el 4 sin sequía, pero bueno, se juntaron unas cuantas cosas. Pero para mí, para nosotros, lo más importante es darle continuidad al proceso de crecimiento y de transformación. Es decir, que todo lo que acordemos con el fondo y todo lo necesario para frenar esta corrida no implique frenar el proceso de crecimiento y transformación, sabiendo además que el año que viene es un año electoral y esperamos que nos encuentre creciendo una vez más a tasas bien saludables. Cuando uno ve, inclusive en las últimas mediciones, los niveles de aprobación, si bien han caído, no es que hay una sociedad que se fue a otro lado. Yo creo que acá hay una gran mayoría de la sociedad que quiere que el país salga adelante y que esto funcione, ¿no? Y que está esperando que como gobierno demos la tranquilidad y las soluciones para que retomemos, si querés, el camino que habíamos iniciado de este crecimiento. Lo que sí, y yo estoy lejos de creer que es un país quebrado, honestamente, aún en medio de estos días, no, vos no usaste la expresión quebrado, no, vos usaste desconfianza generalizada, pero sí es un Estado que tiene que salir del déficit fiscal, eso no cabe duda, y yo muchas veces hablo de Estado quebrado para llamar conciencia a la necesidad de bajar gastos y de ser austero en cada agua que tomamos, ¿no? Pero yo, después de estos 2 años, estoy más convencido que nunca de que la Argentina sale si lo hacemos juntos. Y ahora, cuando digo lo hacemos juntos, podemos hablar un poquito del diálogo social, del diálogo económico y del diálogo político. Quiero volver a esto un poquito, porque lo tenemos que hacer juntos. Y si realmente tomamos conciencia de que tenemos que tener la madurez de reconocer los tiempos que exige salir de tanto tiempo de que las cosas no funcionen bien. Una de las razones de ese optimismo es que la gente ha tomado mayor conciencia que la dirigencia, una vez más. Es decir, generalmente es la gente la primera que nos mostraban el resultado de 70 focus group que se hicieron en los últimos 60 días en 8 provincias de Argentina. Distintos grupos etarios y distintos niveles socioeconómicos.
una de las principales conclusiones que nos mostraban: cambió la concepción del cambio, ¿no? Ese era el título, cambió la concepción del cambio. De un cambio ideal a un cambio real, donde hoy, antes dice, la ilustración del cambio era un sol naciente en medio de la página, como casi que por magia íbamos a llegar al paraíso y qué sé yo, y hoy es un camino con obstáculos, es una montaña, es una escalera, es un árbol seco que empieza con alguna hojita verde. Cambió la concepción del cambio. La gente hoy reconoce que este va a ser un proceso, es un proceso no exento de sacrificios, un proceso que va a requerir esfuerzos, que va a requerir trabajo conjunto, que va a llevar tiempo. A mí me parece fundamental, si uno piensa, no sé, en la sociedad de posguerra, en tantos casos de países que lo lograron, ninguno de ellos lo logró de la noche a la mañana. Y cuando hay tantas cosas por corregir, sería absurdo plantear eso. Creo que Mauricio nunca planteó eso. Siempre dijo, yo no voy a mentir, esto va a llevar tiempo. Es cierto, y lo dije al principio, lo dije de vuelta y lo vuelvo a decir una tercera vez, es cierto que nos equivocamos con las expectativas de baja inflacionaria. Particularmente nos equivocamos porque no podíamos postergar el cambio de precio relativo que significaba la normalización tarifaria, ¿no? Entonces, una cosa con la otra hacía ruido, y con un déficit fiscal que bajaba gradualmente, era poner demasiados objetivos todos juntos. Inclusive objetivos por encima de... Porque el reclamo social con la inflación fundamentalmente es no perder poder adquisitivo del salario. Es decir, la gente que venía viviendo hace años con 20, 25, 30% de inflación, tampoco era que pedía a grito bajarlo al 5% de un día para otro. Y los propios mercados, los inversores más sofisticados de los mercados decían, lo importante es que vaya bajando y que se corrija el déficit fiscal. Una vez que termine la corrección tarifaria y se corrija el déficit fiscal, va a bajar más rápido, ¿no? Es decir, fue un error, nos apuramos, generamos expectativas, nos la hizo correr siempre de atrás, poniéndonos a la defensiva y apareciendo como fracasando con los objetivos. Claramente fue un error. Ahora, lo cual no significa que no se hizo un montón en el ordenamiento macroeconómico, no se hizo ya un montón, y que, me lo recordaba un inversor extranjero este fin de semana, cuando Brasil la última vez recurrió al Fondo Monetario Internacional, en 2 años era investment grade. En 2 años era investment grade. Era grado de inversión, ¿no? Es decir, la categoría más alta de mercado de capitales, que Argentina no es, no sé si alguna vez fue, pero no es hace décadas. Y decía, creemos que puede ser un caso muy parecido al brasilero, porque si el gran riesgo de todo este proceso, para nosotros el gran riesgo de todo este proceso, de que arrancamos, era cómo sostener la tensión de la ansiedad de los mercados y la tensión social de un proceso que requería tiempo de ajuste. Sabíamos que teníamos que andar por un andarivel muy finito, que era hacer las cosas lo suficientemente rápido para que los mercados no se cansen de financiarlos, y con la suficiente sensibilidad de lo social para no acelerar el paso más allá de lo que los consensos políticos y sociales permitían, ¿no? Ese andarivel muy finito. Bueno, cambiaron las condiciones de los mercados, ese andarivel se hizo patinoso y más finito todavía. Bueno, la buena noticia es que si salimos de esta corrida, como creemos que vamos a salir, y cerramos un acuerdo con el fondo en los términos que creemos que vamos a cerrar, ese riesgo que era el peor va a quedar atrás y vamos a quedar ya financiados de acá a que alcancemos una situación fiscal autosostenible, ¿no? Entonces, pasando esta tormenta, yo más de una vez estuve tentado de decir, vengo dentro de un mes, pero acá, pasada esta tormenta, no nos cabe duda de que Argentina, si la pasamos bien, y hacemos las cosas bien, y no quiero sonar ni triunfalista ni negacionista una vez más, pero vamos a salir fortalecidos, pero no tenemos duda que vamos a salir fortalecidos. Y la verdad que cuando uno lo piensa con el calendario electoral, mejor ahora que dentro de 9 meses esta tormenta. Ahora, lo que sí diciendo es que hayamos lanzado campaña electoral. Vos al principio habías dicho, nosotros no estamos en campaña electoral. Digo, no hemos lanzado ninguna campaña, estamos hoy... No, pero no estamos en campaña, no.
decir, nosotros estamos gobernando, digo, nadie está, créeme, nadie está pensando hoy con cabeza electoral, estamos 100% focalizados. No, pero ni hoy, ni ayer, ni hace un mes, ni hace dos, créeme, digo. Pero mirá, aún en la campaña de octubre, ¿no? Donde sí, había un equipo haciendo campaña, en las reuniones cotidianas que teníamos con Mauricio, Mauricio seguía trabajando con su agenda de to-do, los temas concretos, las reuniones de seguimiento por tema con ministerio como tenemos, y cada vez que Marcos le presentaba un número de encuentros, dice, él es un obsesivo focalizado en resolver los problemas de la gente, es decir, no es un gobierno que vive de campaña, créannos, y viviéndolo de adentro le puedo asegurar, en absoluto. La otra pregunta, dos preguntas más que quedaron planteadas. Una es el tema de la coordinación, descoordinación. Me parece muy interesante, cuando muchas veces se pone el tema de coordinación, descoordinación, se habla de la falta de coordinación con el Banco Central. Y apenas hablamos de coordinación con el Banco Central y se pierde autonomía del Banco Central, ¿no? Es muy interesante porque cuando muchas veces se plantean, inclusive el ejemplo que se puso, era entre Sturzenegger y Aranguren. Bueno, sí, es cierto que Sturzenegger en su autonomía, alguno lo puede ver como descoordinado, pero creemos en la autonomía del Banco Central, ¿no? Y en un Banco Central realmente autónomo. Ahora, si vos decís la multiplicidad de ministros, igual es un tema que inclusive nosotros lo hemos estudiado. La estructura de ministros que diseñó el presidente, si querés, con la que él está cómodo, cuando uno mira países del mundo, y lo hemos hecho, en términos relativos, que eso, Canadá hoy tiene 28 ministerios, para poner un ejemplo. Es decir, hay muchos de los países que uno admira, o que yo admiro, que tienen más de 20 ministerios. Es decir, la cantidad de ministerios por sí mismo no dice nada, y tampoco dice nada en términos de gasto público, porque la unificación o no de ministerios en términos de lo que es la estructura del gasto de personal es bien poco relevante. Es decir, si quieren es más simbólico que económico, ¿no? Y con respecto a si eso afecta la toma de decisiones, no sé, porque uno podría decir, no sé, que el Ministerio de Producción, por ejemplo, bueno, antes existía el Ministerio de Industria, ahora se llama Producción, es cierto, Comercio antes estaba en Hacienda y ahora está en Producción, pero, o el Ministerio de Agroindustria, antes se llamaba Agricultura, Ganadería y Pesca, pero siempre existía ese ministerio, el Ministerio de Energía, bueno, antes Obras Públicas estaba unificado, pero no pareciera, es decir, yo sé que hay quienes creen que necesitamos una figura al estilo, no sé, Domingo Cavallo, que concentrara muchísimo poder en todos los rubros económicos, y eso, no, bueno, la gente, lo voy a decir, la gente... No, por eso, nosotros... Sí, no entre en el diálogo. No hagas trampa, Graciela. No, pero nosotros no realmente, más allá de que puede ser que decidamos fusionar dos ministerios, no está ahí, honestamente, la madre del problema. Y si vieran el nivel de diálogo, de interacción, de trabajo en equipo, de procesos decisorios enriquecidos a partir del debate interno, yo honestamente creo que no está ahí el problema. El espíritu de equipo que reina puertas adentro, yo no lo he visto en ninguna organización de la que me tocó participar, aún como presidente o líder de la organización. Es decir, genuinamente no creo que pase el problema por ahí, aún cuando el presidente pueda decidir modificar el organigrama, ¿no? Pero
Con respecto, Vicente, a tu pregunta de competitividad vía salario, tipo de cambio y ancla cambiaria. Creemos que en estos procesos de estabilización complejos como el que lleva a cabo la Argentina, necesitamos usar todas las herramientas. ¿Qué significa todas las herramientas? Como el Banco Central, de hecho, empezó a usar, no solo la tasa de interés, sino la flotación cambiaria intervenida, los agregados monetarios, usar todas las herramientas. El método puro, cuando digo usar todas las herramientas, ¿a qué me refiero? El método puro de target inflation o metas de inflación, que es el método quizá más expandido hoy en el mundo como régimen monetario o política de los bancos centrales, en general se usa en economías mucho más estables, ¿no? Y ha demostrado mucha eficacia cuando vos querés bajar la inflación del 8 anual al 4 anual, y en 4 años vas estableciendo un 1% por año, etcétera, etcétera. Y generalmente eso coincide con países donde el crédito bancario sobre el PBI es significativo, ¿no? El crédito bancario sobre el PBI en Argentina es algo así como el 13%, con lo cual la tasa como único instrumento para afectar inflación vía el canal de crédito es bastante limitada en su impacto y muchas veces influye mucho más vía tipo de cambio, ¿no? Sobre la inflación. Es decir, la tasa afecta a tipo de cambio y tipo de cambio afecta a actividad y actividad afecta a inflación. Y entonces nos parece la necesidad de usar todas las herramientas como usaron casos exitosos en el pasado, como Chile. Cuando Chile se puso meta de inflación, no usó la concepción pura de metas de inflación, que era tasa pura, sino usó una concepción más heterodoxa, usando todas las herramientas. Y en ese sentido, creemos que progresivamente, y a partir de esta experiencia, más aún, es el camino a seguir. Cuando yo me refería a no resolver la competitividad vía devaluación, es porque sabemos o creemos, no, estamos convencidos de esto, que la sociedad argentina no admite una sociedad de salarios bajos. Es decir, algún industrial alguna vez me dice, no, en México acá pago $1.300 cuando allá pago 400 y en no sé qué país 500. Es decir, nosotros tenemos una estructura, una historia política, social, cultural, sindical y una cultura de distribución de ingresos mucho más distribuido, que nos parece que es un activo que hay que proteger. Nosotros no venimos a generar un proceso de acumulación acelerado a partir de salarios bajos. No es nuestro modelo, no creemos en eso, creemos que no funciona en Argentina y que no corresponde, no nos gusta. Entonces, creemos que la competitividad no es a partir de salarios reales deprimidos, sino a trabajar en todos los otros costos que hacen a la competitividad, a la productividad. Bueno, yo lamento, pero ya están... Tenemos reunión de gabinete mañana. No, pero además nos van a barrer, porque entra la limpieza ya. Lamento muchísimo, hay otros anotados, pero bueno, espero que hayan sido respondidos en aquello que iban a preguntar. Yo tengo que decir que, por suerte, Mario sostuvo su promesa de venir, a pesar de que él mismo dijo, bueno, va a cambiar el tema. Y yo le pedí que, por favor, no lo cambiara, que empezara por el proyecto, porque la verdad que le había circulado mucho la pregunta entre nosotros, ¿hay un proyecto o no hay un proyecto? Así que gracias, Mario, por haber apechugado con las dos cosas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Cristina.